esto más vemos a veces en la parte práctica, en el sentido de que hay que tratar de revisar bien al paciente en el momento en de que llega por este asunto de algún tipo de golpe. Entonces, si vamos con las consideraciones iniciales, la prima nasal, ustedes saben de que es la estructura más prominente de la cara, ¿ok? Por lo cual la parte de la nariz es que el que recibe casi más del 50% de este tipo de golpes, porque es lo que más expones, ¿verdad? O sea, cuando hay un golpe de frente, de costado, lo que uno expone más es la parte de la nariz. Entonces, las causas más frecuentes, como ustedes saben, son accidentes deportivos, accidentes de tráfico, caídas causales. Y en este grupo, digamos, no hay un grupo etario definido, ¿no? Entonces, hombres, mujeres, niños, ancianos, pero si hablamos por géneros, ahí sí es el varón es el que tiene mayores situaciones con este tipo de golpes. Ahora va a depender mucho de la dirección, de la intensidad del traumatismo para ver qué va a lastimar dentro de la nariz, si solamente va a ser el hueso propio o va a ser ya con fracturas que tienen mucho más complejidad. Dirección, qué sé yo, es muy diferente de que tú te golpees de frente a que te golpeen de costado, o la intensidad es diferente que te golpees con, no sé, con la puerta a que te den un batazo, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de situaciones. Entonces, en ese dibujo se ve algunas de ellas, digamos, golpes, pelotazos, caídas, y el tercero más o menos, pero igual le debe doler. Entonces, es importante destacar que tras el tratamiento inicial de dichas fracturas se observa un alto porcentaje de deformidad nasal postraumática. O sea, en cuanto existe el golpe, siempre hay un tipo de alteración en la nariz. Se hincha, se dematiza, se ve medio chueco, como se dice. Y entre los distintos factores que van a contribuir a este porcentaje está el edema que se produce posterior al golpe y la correcta al momento reducción, especialmente si han transcurrido varias horas desde el momento del accidente. Am, por lo general, nosotros evitamos hacer cualquier tipo de maniobra de reducción, como se dice, o acomodar la nariz en cuanto el paciente se lastima. O sea, no lo tocamos, como dicen. ¿Por qué? Porque esté dramatizado, está hinchado, está bastante, no se puede manejar esa nariz porque tiende a sangrar rápidamente. Entonces esperamos. Por lo menos esperamos hasta unas 48 horas, no hay mucho problema porque nosotros resolvemos la fractura en los primeros 5 a 7 días. ¿Sí? Pasados los 7 días, ya no tocamos, pero tampoco tocamos entre el primero y el segundo día, porque está muy hinchado, está muy adolorido. A partir del tercero, ese es el mejor día, tercero, cuarto, quinto. Y eso te da opción a que cuando tú tengas este tipo de pacientes, no hay necesidad de estar despachándolo en forma inmediata, que se lo resuelva, porque nosotros igual vamos a esperar. Por lo tanto, tienes por lo menos si el golpe se hizo viernes, por ejemplo, y está muy lejos de que venga hasta acá, entonces tienes por lo menos 2 días, fin de semana, el lunes va a llegar tranquilamente. Obviamente que tú vas a hacer algún tipo de, no procedimiento, sino algo tienes que hacer con ese paciente. Tu función fundamentalmente va a ser parar el sangrado, posiblemente, porque siempre vienen con un sangrado, y hacer algún tratamiento analgésico para que duela. En ese lapso, de paciente va a poder llegar para poder hacer nosotros la reducción. Pero tampoco lo mandes después de una semana. Ahí sí ya no hacemos nada porque prácticamente si hubiera fractura, pues la fractura ya se va a resolver, va a formar un callo. Entonces, se suba también a veces lesiones que no tengan anteriores, no diagnosticadas. Escasa colaboración a veces del paciente, porque realmente estos pacientes que vienen por golpes, unos son deportivos, no hay mucho problema, pero otros son por caídas, por intoxicaciones etílicas, están en estado de ebriedad, entonces se van sumando este tipo de situaciones. La epidemiología nos muestra claramente de que hay una diferencia de 2 a 1 con las damas. En los niños las caídas y los traumas son más frecuentes también, y en los adultos los accidentes de tránsito. ¿Cuál es su patogénesis? La naturaleza y la extensión de la lesión depende de las características del trauma, depende cómo te has golpeado. La relación de fuerza por masa es uno de los elementos básicos en el mecanismo físico de estas lesiones. Y la clasificación más común de las fracturas nasales se deriva de la modalidad trauma, bien sea frontal o lateral. Como ven, generalmente siempre existe
cómo ha sido el golpe, no veo, o sea, cómo se ha golpeado. Es diferente, vuelvo a repetir, qué sé yo, contra una puerta o contra una, que se llama, no sé, golpe, con un puñetazo, pero es muy diferente el hecho de que el golpe sea por batazo, accidentes de tránsito, qué sé yo, ¿ok? Un momento, muchachos. Programa que recién están entrando. Me hacen barullo. Ok. Ahora, fisiológicamente hablando, las fosas nasales, como ustedes saben, tiene dos funciones principales, la respiración y la olfacción. Además, en la formación del lenguaje, las fosas nasales actúan como un órgano de resonancia para la voz. Entonces, estas funciones se alteran cuando el paciente recibe algún tipo de... Obviamente va a dejar de, a veces, no es no dejar de respirar, sino le congestiona, le molesta, tiende a respirar y a sentir algunos aromas en forma disminuida. Ah, se altera la voz porque como es un órgano de resonancia, entonces están como cosas hablando, qué sé yo, entonces se va a alterar. Como órgano respiratorio, nariz tiene por objeto, como saben, calentar y humedecer el aire de la respiración, cuando ingresa polvo, qué sé yo. El relieve de los cornetes y la forma de los meatos hace que se formen unas turbinas de aire que favorecen esta función. Esta es la función normal. Adentro de tu nariz vos tienes unos cornetes que se encargan de purificar, van purificando el aire. Entonces se van a alterar cuando existe algún tipo de trauma. Si vamos por la parte anatómica ya, la nariz es una estructura piramidal con un vértice superior y una base inferior osteocartilaginoso y una cobertura cutánea mucosa que contiene dos cavidades, derecha e izquierda, y al medio se encuentra el tabique. Esta pirámide puede ser dividida en varias subunidades. La raíz nasal, que está en la parte que se une prácticamente al frontal, el dorso, las paredes laterales, las alas nasales, la punta y la columnela, que es la parte que está abajo. Ahora, de estas dos partes, ¿qué es lo que más nos interesa? La parte ósea. Tu nariz no es todo hueso. Si vemos en este gráfico, digamos, la parte del hueso es solamente la parte de arriba. El resto es cartílago, por lo cual las fracturas se dan fundamentalmente en la parte superior, en la parte del hueso. Si tú te tocas de tu nariz, tienes una parte dura y una parte movible. Esa parte movible tiende a no sufrir mucho daño, salvo que sea un golpe muy agresivo en donde sí se rompen algunos tejidos y cartílagos ahí adentro, en la cual la nariz o la punta se va a desviar. Pero eso ya no se puede arreglar de forma rápida, eso ya es para una cirugía meramente estética. Mientras que la parte superior, este es el hueso sí se puede resolver mediante una reducción y ese es generalmente el lugar donde recibes el impacto. La pirámide sal, el primer tercio superior está formado por los dos huesos maxilosales. Sabes por anatomía que hay dos huesitos, ¿no? Los huesos propios de la nariz que se van a unir. Estos huesos son dos láminas cuadrangulares situados a ambos lados de la línea media y se unen, se articulan. Estos huesitos nasales son gruesos y resistentes en su parte superior, o sea, en la parte que se está uniendo al frontal es duro, pero si va bajando un poquito ya es más frágil y es lugar en donde se producen las fracturas. Y los dos tercios inferiores están formados por la parte cartilaginosa. Está compuesto por todos los cartílagos conocidos, triangulares, alares, sesamoideos, qué sé yo, ¿ok? Ahora, y la piel que recubre es fina y elástica en su parte superior, en la parte que se está uniendo al frontal es bien delgadita, ¿no ve? No presenta mucha adherencia y esta se hace mucho más gruesa hacia la parte del lóbulo. Y el septo nasal es una estructura vertical que separa ambas fosas nasales. Está construido por una espina nasal del vómer, la lámina perpendicular del etmoides, la cresta nasal del palatino, la espina y la cresta nasal del hueso maxilar, cartílago septal o cuadrangular. O sea, ese pequeño tabique nasal está formado por estas estructuras.
Ahora, hay una cosa bien que hay que saber diferenciar. Una cosa es la fractura del hueso propio de la nariz, lo que está arriba, lo que está duro, y algún momento fractura del tabique. Y ese es el primer problema que tienen. El hecho de que confunden tabique con la parte de arriba, o sea, piensan de que el tabique es todo. Tabique yo no veo. Ahorita, por ejemplo, si todos pusieron sus cámaras y nos vemos de frente, yo no veo el tabique de ustedes, de ninguno de ustedes. Yo lo que veo es la pirámide nasal. Eso es lo que yo observo. El tabique está por adentro. La única forma de que yo pueda ver el tabique es con los rinoscopios para poder ver hacia adentro, ¿no? Entonces el tabique además es un cartílago, no es hueso. Este cartílago se mueve derecha, izquierda, dependiendo una serie de factores. Ahora, el tabique que se fracture se da, pero en situaciones muy extremas. El tabique se va desviando de un lado a otro dependiendo de otras circunstancias. Por ejemplo, pacientes con cuadros alérgicos, por ejemplo, alérgicos crónicos, el cornete se hace muy grande y lo va empujando al tabique, o ya sea derecha o ya sea izquierda por adentro, ¿verdad? Paciente con cuadros sinusales a repetición. Los golpes está mucho más abajo. Es un paciente que tendría que salir volando por la ventana del auto, es un paciente que ha recibido un golpe con un batazo, una pedrada, o sea, ya golpes muy agresivos, en los cuales no solamente rompen la parte de la pirámide nasal, sino rompen adentro más, en este caso el tabique. Por lo tanto, no es, no es recomendable a veces decir que hay una fractura de tabique. Tabique se fractura, pero muy, muy rara vez. El tabique es cartílago. Cartílago se llega a desviar, eso es más frecuente, pero por otras situaciones vuelvo a repetir. Lo que se fractura es el hueso propio de la nariz. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Cuando ustedes estén en algún lugar, y realicen algún diagnóstico posible de fractura, fractura de hueso propio de la nariz. No lo metan al tabique. ¿Por qué? Porque el tabique está por adentro. El tabique nosotros vamos a ver, como ya en la especialidad vamos a ver nosotros el tabique. ¿Por qué? Porque si tú pones fractura de tabique, cuando viene conmigo, yo no voy a ver tal fractura de tabique, no voy a ver fractura del hueso propio. Por lo tanto, se va a armar un problema. Más que todo para la persona que ha mandado con ese diagnóstico, porque se ha equivocado. No, no, fractura de hueso propio, lo de arriba. Tabique, no. Tabique está por adentro. No lo metan al tabique. ¿Ok? Ahora, como ven, este es una naricita. La parte de arriba es el hueso, parte de arriba hueso. Esto cartílago, ¿ok? Cartílago. Esto ya es una apertura de la nariz para hacer algún tipo de cirugía. Este es el tabique, pero el tabique es cartílago, ¿ok? Tabique. Esto está por adentro, chicos. Esto va por adentro, por adentro. Nos interesa a nosotros la parte de arriba, de afuera. Existe una clasificación, la clasificación de Strang, que le va a dar una serie de tipos a las fracturas. El de tipo 1 son aquellos que afectan la porción más anterior de los huesos nasales, más que todo de los huesos nasales. Te mencioné el tabique, pero no es así. Es la parte anterior de los huesitos nasales. El tipo 2, además de afectar los huesos nasales y al tabique, ya presenta lesión de las apófisis frontal del maxilar. Esto es un golpe más agresivo, ya se lastima el maxilar. Y la 3, este ya es una afectación casi de grandes partes. Afecta a ambas apófisis frontales, al hueso frontal y por lo que denominamos como fracturas nasoetmoidobruritarias, más conocidas como LEFOR. Estas son ya las LEFOR entre 2, 3, entonces donde ya hay afectación de gran parte de la cara. El que más vemos nosotros es el tipo 1. Estos son los más comunes porque son por puñetazos, golpes, caídas, codazos, que es el más común. Y estos son los más extremos. Existe otra clasificación, la de Rodich, en la cual este le pone en vez de 3 grupos, este pone 5. Una fractura simple unilateral, una simple bilateral, o sea, hablamos unilateral de un huesito propio, bilateral de los dos huesitos. Con minuta, cuando ya hay unas estructuras aparte, o sea, obviamente las apófisis frontales,
unilateral, bilateral, frontal, y la compleja, donde ya entra huesos nasales, el septo, que tiene ya hematoma septal, laceraciones nasales y fracturas naso-orbitoetmoidales. Entonces, lo desglosa un poquito más, por decirse, pero en el momento del golpe, digamos, del paciente, al momento que uno hace el diagnóstico, por lo menos muchas veces nosotros no le ponemos que se llama como, qué sé yo, fractura compleja con hematoma, no, es una fractura nasal, fractura del hueso propio de la nariz. Cuando ya está más lastimado algunas estructuras, pues van como LEFOR 2 o LEFOR 3. Las formas de presentación de las fracturas nasales, las más comunes, las fracturas nasales simples, es aquella que no presenta un desplazamiento de los fragmentos ni deformidad del septum nasal, no requiere a veces cirugía, sino manejo médico con ferilización. Eh, Va a depender mucho, o sea, aquí depende mucho ya de la clínica y de lo que tú vayas a, a tocar en la parte de la nariz. Eh, Dependiendo del tiempo, dependiendo de cuándo se ha hecho el golpe, como le digo, si son de 6 días, recién está viniendo, en ese no se hace mucho, porque ya hasta toda la sintomatología ya ha pasado. Es muy diferente ver un paciente que se ha golpeado, que sé yo, en menos de 24 horas, como dicen en la mañana, esta mañana, y está viniendo recién. Entonces tú vas a tener que tocar, tienes que tocar la nariz del paciente para que te des cuenta si este paciente presenta fractura o no presenta fractura. ¿Ok? Las fracturas con deformidad septal y desplazamiento de los fragmentos generalmente requieren reducción cerrada y en su mayoría rinoplastía en un periodo no superior a 3 semanas. Una cosa es la reducción y otra cosa es la rinoplastia. ¿Eh? La reducción es lo que hacemos nosotros en el lapso de los 7 días para poder corregir. La rinoplastia y es una cirugía estética, pero eso le vamos a hacer mucho después. Realmente sí, después de 3 semanas o dos, de un mes, un poco más, pero todavía son cirugías estéticas, son cirugías para que la nariz quede un poquito más, un poquito mejor, pero ya son totalmente cosas aparte. En cambio, la reducción, eso sí lo podemos hacer para evitar de que el hueso se vaya lastimando más. Ahora, va a depender, como les digo, la historia clínica es muy importante el, lo que viene a ser la causa del accidente, el estado previo, cómo estaba el paciente, se debe interrogar sobre alguna deformidad nasal que haya tenido o cómo estaba el paso del aire antes en este caso del accidente, si hay algún tipo de cirugía, el tipo de traumatismo. A nosotros nos interesa fundamentalmente más que la hora, el cuándo se ha golpeado. Es fundamental saber cuándo. Si es un paciente, como vuelvo a repetir, de horas, de días, 24, 48 horas, ese paciente es importante, pero ya deja de ser de importancia que el paciente que viene después de 10 días, 15 días, ya no interesa mucho, no se hace nada prácticamente. Los golpes frontales directos, nos referimos a cabezazos sobre el dorso nasal, van a producir fracturas de la parte delgada de los huesos nasales, causando muchas veces fracturas nasoetmoidales. Cuando es muy agresivo el golpe cabezazo, pues produce bastante daño. Y los golpes laterales son los más responsables de la mayor parte de las fracturas. Inicialmente realizamos una inspección visual de la pirámide nasal, la palpación de la misma, vamos a mirar primero. Uno mira y uno nota de que hay un aumento de volumen. Luego toca. Va a tocar toda la parte del dorso, las partes laterales, hasta la punta de la nariz. Puedes ver por adentro si hay algún tipo de situación, más que todo para ver cómo va el paso del aire. Nos interesa tocar el dorso de la nariz, pero más la parte del hueso, la parte superior de la nariz, no la parte tanto inferior del lóbulo, arriba. Uno pone los dedos encima de la nariz y va moviendo de un lado a otro. ¿Qué va a sentir? Primero, dolor. El paciente cuando está fracturado es un dolor insoportable. ¿Ok? Le duele horrores. Dos, lo que vas a sentir es un desplazamiento, se va a mover de un lado a otro. Si tú te tocas allá tu nariz, si haces esa acción, está duro, está fijo, ¿no? No te duele nada, está totalmente pegado, como se dice, a la cara. En cambio, en este paciente con fractura se sale, se mueve de un lado a otro lado y crepita, como si fuera galleta, de un lado, cruje, como se dice, fractura. El diagnóstico está prácticamente
Hecho. Tú vas a tocar acá arriba. El resto es lóbulo, tabique adentro. No me interesa mucho el tabique acá ahorita. Arriba. Tocas de un lado a otro lado y esto se va a mover como galleta. Fractura. ¿Ok? Ahora, si es de que no es que dudes, sino que para que no tengas problemas, agarras y te apoyas. Aquí sí nos sirve rayos X. Más que todo para apoyar tu diagnóstico. Tu diagnóstico está certero, está fracturado. Pero muchas veces el paciente quiere ver, como se dice, no le gusta ver. Y más le gusta ver al otro. O sea, obviamente a veces son agresiones entre dos, ¿no? Entonces viene el agredido, el golpeado y el golpeador, como se dice. Entonces el golpeador a veces dice, no, no, no le he hecho nada, ¿no? Y el golpeado dice, sí, que me ha fracturado. Entonces, para que no tengas problemas e inconvenientes, pides placa y a los dos les muestras. Vos ya la has fracturado, vos estás fracturado, para de contar. No te hagas problemas. En ese sentido, tú como médico, ahorita, por ejemplo, interno, que vas a ser médico general, tu función va a ser hacer el diagnóstico, ¿no? La fractura, hace su placa, si está con sangrado, ese sitio y función, tienes que parar el sangrado, eso vamos, ya en prácticas vamos a ver cómo se para el sangrado, y algún analgésico y nada más. No tocas más la nariz, ya no te corresponde, no te compliques la vida ni la existencia, como se dice. Si no, el paciente te va a pulverizar. No tocas, derivas con la orientación adecuada de decirle que usted tiene 2 días para poder movilizarse hasta un centro tercer nivel, en donde el otorrino pues tiene que ya resolver su fractura. Ese es un paciente bien manejado desde un primer nivel. Ha sido diagnosticado, le han hecho sus rayos, le han parado el sangrado, le han hecho medicación y derivas. No te atrevas a hacer la corrección, no lo vas a poder hacer. Es, es complicado hacer, más al contrario, puedes lastimar más adentro de la nariz y ya se te va a complicar todo. Entonces, hasta ahí tu función, ni quien te reclame nada porque hiciste lo adecuado, si me dejo entender. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Se registran los signos de epistaxis, en este caso, el sangrado, ¿ok? El edema, si está tumefacto, si hay hundimiento, si hay una desviación, si hay depresión del dorso, si hay heridas, pues resuelve la herida, suturas y listo. Fundamentalmente para ver si no existe algún tipo de daño en el hueso propio. Eso es lo que tú estás viendo prácticamente y lo que estás palpando. Cuando palpas, tras la inspección ocular, se produce con la palpación, vuelvo a repetir, de la pirámide, recorriendo primero el dorso de la nariz con los dedos para buscar fundamentalmente estos crépitos. Posteriormente, palpando con ambos índices las paredes laterales, en este momento se puede ejercer algún tipo de presión sobre la cara en dirección medial y se puede observar de que existe este tipo de fracturas. Ahora, eh, existe una reducción rápida que llamamos, pero esa no lo hace ni tú ni yo. Eso lo va a hacer el mismo o algún amigo, como se dice. Si te pones algún momento, alguna situación, por ejemplo, qué sé yo, están jugando fútbol y se chocan entre dos mensos ahí, ¿no? Y un cabezazo al otro, y los dos caen, ¿no? Entonces, rato van a verlos y posiblemente van a ver en uno la nariz chueca, ¿no? Y el mismo paciente nota medio raro, que está algo que no está normal, y él mismo agarra y se acomoda, se lo acomoda. O viene otro, ve chueco y le acomoda. Entonces, esa es una reducción rápida. Está bien, esa es la única opción de hacer una reducción rápida, porque como se dice, está caliente, entonces lo acomoda y listo, lo resolvió todo, no hay más que hacer, ya se acomodó la nariz. Pero a veces hacen con tanta fuerza uno que otro que estaba la nariz a la derecha, la acomoda y se pasa a la izquierda y ya no vuelve. Entonces ya les rompió todo prácticamente. Por lo cual este paciente va a volver. Entonces esa es una reducción rápida, es una reducción en el poco tiempo. Basta que pasa unos sí, 10 minutos, ya no se toque esa nariz, no toques. Ese paciente tiene que esperar sus 2 días, ¿ok? Entonces, si vemos en por ejemplo, este cuate tiene un aumento de volumen en la pirámide nasal, ¿verdad? Está tumefacto, está desviado hacia la izquierda y presenta sangrado. Prácticamente
Si tú pones tus dedos aquí arriba y la aprietas, pues va a sentir dolor y se va a desplazar, fractura. En todo traumatismo nasal se debe realizar siempre lo que viene a ser siempre trata de ver a veces hacia adentro para más que todo buscar algún tipo de hematoma. A veces tienen algún tipo de hematoma, lo cual es, eso sí, hay que tratar de bajar el hematoma lo más rápido posible porque generalmente a veces tienden un poquito a no respirar. Realizar una vasoconstricción y anestesia de ambas fosas nasales, limpias la sangre, como se dice, se procede a examinar con el rinoscopio toda la parte interna de la nariz. Pero generalmente este tipo de situaciones lo hacemos más a veces en el hospital cuando el paciente a veces llega así por golpe, por el hecho de que tratamos de limpiar todo, pero eso ya es con algún tipo de luz más específica, porque a veces con las mismas linternas no se puede ver. Nosotros tenemos una luz especial, te diré, y es un casquito especial para poder observar toda esta parte. Esta radiografía es importante que tú solicites con todas las fracturas, tratar de siempre de solicitar para que no tengas problemas. La utilidad de las radiografías nasales, fundamentalmente, esta radiografía que te va a mandar dos exposiciones, ¿ya? La radiografía tú mandas, si este radiólogo le solicito una placa de huesos propios de la nariz. Así tienes que mandar. O si uno, que se llama, simplifica, se pone radiografía HPN, huesos propios de la nariz. Hay otra que significa SPN, esa es placa de senos paranasales, ¿ok? HPN, huesos propios de la nariz, SPN, senos paranasales. En este caso, como es golpe, tú tienes que pedir una placa de huesos propios de la nariz. Al solicitar de esa manera, el radiólogo te va a mandar dos exposiciones, la de Batters y una de perfil de los huesos nasales. Porque si tú pones, solicito una placa perfil, digamos, de cara, el radiólogo va a agarrar y te va a sacar la mitad de la cara y no vas a ver nada. Te va a sacar mentón, te saca frontal, toda la mitad, ¿no ve? No se ve. Y si pides una placa de senos paranasales, no te sirve porque te va a mandar, si una de Batter, si te manda otra más, que no te ayuda, no te va a ayudar. Por lo tanto, tú mandas como placa de huesos propios de la nariz, vuelvo a repetir, HPN. Esta placa es la que te va a ayudar a apoyar ya el diagnóstico. Como dice, creemos que en los casos de duda y en los casos de agresiones o accidentes de tráfico es conveniente realizar, no solamente accidentes de tráfico, sino en agresiones, fundamentalmente entre dos personas. Esta es la placa de huesos propios de la nariz, este es el perfil, esta es una de las exposiciones que te manda, y esta es la más importante, posiblemente más que la de Batters, es esta la que nos da el diagnóstico. Si ustedes lograr ver, la nariz del paciente viene hasta aquí abajo. ¿Ok? Siguen mis colores hasta aquí abajo, la nariz. Esta parte solamente es el hueso, como si la parte ósea de arriba. Y el huesito solamente es esta parte más blanca, la más blanquita, este es el hueso. Y la fractura está aquí al medio, una raya que lo está atravesando. ¿Ok? Una pequeña. Lo de abajo es tabique. Esto es el tabique. Esta cosa negra de aquí abajo son vasos. Ha debido sangrar, obviamente, el paciente. Esta es la fractura. Si tú pones tus dedos arriba y aquí abajo y mueves, pues se va a mover. Fractura de huesos propios. Prácticamente tú despachas con la placa más la clínica que tú has hecho y solucionaste todo el problema. Las lesiones vistas en poco tiempo después del traumatismo pueden ser reducidas netamente. Ya no tanto. Antes, ¿qué se llama? Había mal ese concepto de hacerle la reducción ese rato, pero no se le hace. ¿Por qué? Por tres razones bien importantes. ¿Por qué nos realizamos las reducciones las primeras 24 a 48 horas? ¿Por qué? Uno, porque el paciente tiene bastante edema, ¿no? Hay mucho edema en la cara, está muy hinchado. Por lo cual, el anestésico que vamos a colocar, pues no va a llegar donde queremos, se va a diluir en el edema. Ahí se va a meter. Entonces, no me va a anestesiar bien. Dos, va a sangrar peor y más
por hecho de que ya está consangrado y tú le vas a dar otro golpe más, le vamos a dar un golpe mucho más agresivo reduciendo la nariz, por lo tanto sangra mucho más. ¿Ok? Por lo tanto, esas dos situaciones fundamentalmente y el hecho de que el dolor es insoportable, es mucho más agresivo el dolor. Esperamos por eso unos 2 días. Esos 2 días, como tú lo vas a manejar primero, pues le darás algún tipo de analgésicos, medicamentos para que baje el edema. Cuando viene conmigo, y es un paciente que su edema es mucho menor. Sangrado ya no hay, ya no tienes ese sangrado, ya ha desaparecido. Por lo tanto, va a ser más fácil que el anestésico me cubra muy bien la nariz. Al hacer la reducción, de hecho, va a volver a sangrar, pero ya va a ser menos, más controlable y obviamente vamos a poder controlar el dolor. Por lo tanto, la reducción la vamos a hacer a partir del tercer día. Como dice, la nariz está muy hinchada, la reducción se debe posponer desde el segundo al sexto día después del accidente. En niños es diferente. Cuando el niño se lastima, en él sí, vamos a hacer más antes. Posiblemente ya al segundo día le vamos a hacer, pero es un niño en el cual ya no vamos a hacer una analgesia local. En este otro hacemos local. El paciente está sentadito, despierto y ponemos anestesia local. El niño no, al niño no, imposible. Es doloroso solamente colocarle la anestesia. Este niño va a pasar a quirófano para que en quirófano podamos acomodar la naricita. Una vez realizada una buena historia clínica, se orienta y el manejo a definir y controlar las dos principales urgencias. En este caso, la urgencia para ustedes es la epistaxis, fundamentalmente, tratar de parar el sangrado. Si es paciente presentar algún hematoma, o sea, un aumento por adentro de volumen, pues lo que hacemos es hacer un corte sencillo. Cortamos a la mitad para que drenemos el sangrado. Eso sí se puede hacer en un primer nivel. Y la reducción la haríamos después nosotros. Esta reducción, tienen que conocerla, es desimpactar los fragmentos que se han hundido. Para esta reducción utilizamos unos instrumentos especiales, por eso les digo que no se puede hacer en un primer nivel, porque son diferentes pinzas. Y son esta de Walsam para desimpactar y estas pinzas de AC se llaman para reducir. En ocasiones estas fracturas nasales simples son desplazamientos laterales, con los dedos podemos presionar por afuera para poder hacer una correcta reducción. Ingresa así, estas pinzas, hasta arriba van a ingresar. Obviamente vamos a anestesiar previo, anestesiamos y después reducimos, ¿ok? Para que se pueda explicar mejor, voy a pasar a esta. Esta pinza tiene una pinza de goma por adentro y otra va por afuera. Ingresamos con la pinza hasta la parte más superior. No te olvides que el hueso está arriba. Si yo me meto aquí adelante, este es el lóbulo, ahí no hay nada. Hasta arriba llegamos. Mis dedos son los que van a guiar por arriba. Llegamos hasta arriba prácticamente y traccionamos la nariz, la sacamos prácticamente. Le volvemos a refracturar y lo acomodamos, ¿ok? Para poder reducir adecuadamente. El paciente está totalmente despierto y vamos a ingresar con las pinzas hasta arriba. Los dedos son los que van a guiar y acomodamos la nariz. Muchas veces no tenemos en algunos lugares no tienen estas pinzas, entonces a veces utilizamos el mango del bisturí o alguna pinza un poquito más larga, lo envolvemos en algodón, ingresamos hasta arriba. No me sirve ingresar acá, en la parte del lóbulo, porque aquí no es la fractura es arriba. Lo mismo, la pinza tiene que llegar hasta el hueso nasal. Ahí, acá arriba, acá abajo no. Por eso es de que a veces en algunos lugares nos han llegado así, me han acomodado la nariz con unos palitos o hasta con punta bola. No, ponen la punta bola en la punta de la nariz y eso lo mueve. Le hacen creer de que le están acomodando. Para nada. Es hasta arriba. Ahora, ¿por qué no podrías hacerlo tú en algún momento? Porque esto es con práctica, hay que tener bastante práctica, porque no te olvides de que la nariz, a los lados del tabique, se encuentran los cornetes, ¿ok? Muchas veces entran mal y se apoyan en el cornete. Y cuando traccionan hacia arriba, el cornete es como uva, tiene un pedículo, ¿no? Y si desprendes el pedículo, detrás del pedículo está la arteria y el sangrado se te viene. No lo vas a poder controlar. El sangrado es sumamente agresivo. El paciente se choquea. Entonces, este paciente ingresa a quirófano muchas veces
para poder primero resolver el sangrado, pararlo con todo, porque la fractura ya haríamos mucho después. Y finalmente ponemos las férulas, y estas férulas son los que van a producir que el edema baje y protegen más que todo la pirámide nasal. Son férulas en base a yesitos, ¿no? Se colocan así, no se colocan mucho hasta arriba, solamente la parte de la nariz, para que baje el edema. Y nada más. Nosotros esta reducción le hacemos y lo dejamos por unos 5 días con su férula. En 5 días sacamos la férula y listo. Hasta ahí se solucionó todo. Por lo tanto, este es un trabajo a veces conjunto, en un trabajo de un primer nivel y un tercer nivel. Un otorrino es de tercer nivel. Entonces, el trabajo adecuado es el hecho de que ustedes reciban al paciente, diagnostiquen, hagan su historia clínica correcta, rayos X, medicación para bajar el edema y despachan. Controlan el sangrado. Para nosotros es importante que cuando no puedes despachar a un paciente sangrando, controlas el sangrado y despachas orientando que puede venir en 2 días para poderse hacer la reducción. No lo mandes, vuelvo a repetir, después de 7 días. A este no le vamos a poder hacer ya nada y se va a armar todo un problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, señores? Ahí. ¿Me escuchan, no? Supongo que sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. Se escucha, ¿verdad, muchachos? Solamente eso quiero saber. Sí, doctor, se escucha. Sí, se escucha, doctor. Ok, vamos a ver esta segunda parte que viene a ser la parte de tumores. Este es, más que todo tienen que conocer qué tumores se pueden dar, pero como siempre yo les digo a los chicos, ponemos en la parte práctica, estos pacientes con tumores, es muy raro que vayan, digamos, en algún momento a un centro de salud. Estos pacientes generalmente aparecen ya en un tercero, porque ya existe mucha, que se llama, mucha lesión en la parte de la nariz. O sea, cuando lastimosamente se presentan algunos tumores en las fosas nasales, son muy agresivos. Muchos son benignos y otros son malignos. Y lastimosamente, los malignos obviamente su comportamiento es malo, su comportamiento es destructivo, su comportamiento es muy metastásico, entonces compromete mucho la vida del paciente. Y el benigno no será metastásico en algún momento, pero es muy destructivo, o sea, se va metiendo, va destruyendo una que otra cosa. Entonces, ya son pacientes de manejo de hospital, porque ya es un paciente de manejo multidisciplinario, porque no solamente lo maneja el otorrino, manejamos hasta cierto lugar, después dependiendo si es un tumor cancerígeno, pues se meterá el oncólogo, radioterapias, quimioterapias, entonces ya es un paciente de diferente manejo. Pero veremos lo que vienen a ser los tumores nasales. Ok. Si hacemos un recuento un poquito más que todo anatómico en este sentido, el interior de la fosa nasal está tapizado por una membrana mucosa. Todo esto es mucosa. ¿Ok? Y divide esta mucosa, en una mucosa se divide en una mucosa respiratoria y una mucosa olfativa. Cuando ingresa el aire por la nariz, ¿ya? Ingresa como dos túneles. Un túnel va para arriba, un túnel para abajo. Entonces, la respiración que ingresa, te diré, por el túnel es el respiratorio que va a pasar a la faringe y se va a meter a la parte pulmonar. Mientras que la otra es la olfatoria, la que va por arriba. Tú tienes a este nivel esta estructura amarilla, que es la que te va, pues son receptores que mandan el, el mensaje a cerebro reconoce y te devuelve el mensaje diciendo, yo estoy olfateando, qué sé yo, no sé, un delicioso chicharrón, fricasé,
o simplemente flores. Esta es la estructura que se encarga de transmitir. El sentido del olfato no es que está en tu nariz. Este es el transmisor. Tu cerebro es el que reconoce los olores. ¿Ok? Entonces, esta mucosa respiratoria, que es la parte inferior, contiene mucha cantidad de células ciliadas y células caliciformes que secretan un moco y este moco forma una capa superficial donde quedan atrapadas las partículas extrañas, en este caso polvo, tierra. Esta es la otra función dentro de la nariz. Una es la que te permite olfatear, pues, sentir los aromas, y la otra, la pintitoria roja, es la que te va a permitir de que se queden atrapadas toda la cantidad de partículas para que no ingrese hacia pulmón. Mientras que la parte, como les decía, la parte superior, que es la mucosa amarilla, es la que te va a permitir captar los aromas. A partir de ahí, perdón, dentro de la fosa nasal, tienes una pared medial, que es el tabique, ¿verdad? Que está presentado por unos cornetes, que tienen unos cornetes. Estos cornetes se dividen en tres: un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. ¿Okay? Estos cornetes delimitan unos meatos, un meato medio, un meato superior y un meato inferior. Cuando un es difícil ver el medio y no se ve el superior cuando uno hace una rinoscopía. Para entender la necesidad de que la respiración debe ser nasal, debemos saber que estas fosas nasales están recubiertas de esta mucosa, lo que denominamos mucosa es como un tapiz prácticamente, que va pegando en toda la fosa nasal y todo el tabique hasta la parte interior. O sea, si algún rato vamos a definir algunas patologías, y si vuelvo o me salgo del tema, todas las patologías agudas que ustedes van a ver, como les digo a los chicos, por ejemplo, otitis media aguda, es una inflamación de la mucosa del oído medio. Y hablamos de sinusitis, es una inflamación de la mucosa del seno paranasal, amigdalitis, inflamación de la mucosa de la amígdala, faringitis, una inflamación de la mucosa de la faringe. Eres mucosa, la vía aérea superior. Toda tu vía aérea superior es mucosa. En ningún momento hemos hablado de, ¿qué se llama? Es la inflamación de el músculo fulanito de tal. No, no hay mucha cantidad de músculos en la parte de la vía aérea superior. Son no rudimentarios, no tiene una función a veces algún momento adecuada, muy poco, porque eres más mucosa. ¿Ok? Ahora, teniendo el recordatorio, digamos, anatómico, ¿ok? Que las fosas nasales nos van a ayudar al calentado para que ingrese a una temperatura ambiental, es un filtro para prevención de alergias y procesos asmáticos. Este aire también filtrado deja las fosas nasales, todas las partículas muchas veces son dañinas hacia la laringitraquea. Si no hubiera esta función de la nariz, obviamente la vía aérea superior, en este caso tráquea, laringe y pulmones, sufrirían bastantes daños. En ese sentido, solamente esta es una parte anatómica que tienen que conocer, pero entre los tumores más importantes tenemos los tumores benignos. En este está el papiloma. Este es un tumor benigno. Es un tumor invertido que crece en el interior de la nariz y los senos paranasales. Puede aparecer en cualquier momento, pero más en adultos. A diferencia de otros tumores benignos de la nariz, este crece y produce destrucción de las estructuras vecinas. Va lastimando las estructuras. Tiene este comportamiento. El paciente acude porque hay algún bultito, como él llama, que había empezado a salir en la nariz. Él siente que hay algo que le está molestando. Ese es su motivo de consulta. Por eso es un paciente que a veces salta directamente a un tercer nivel. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es hacer una biopsia, posiblemente, primero biopsiarlo para ver qué tipo de tumores. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se va a localizar fundamentalmente a nivel del etmoides? A veces en el seno maxilar, seno esmoide, seno frontal, cornete y en el septo. ¿Ok? ¿Qué manifestaciones va a tener? Fundamentalmente obstrucción nasal, pero de forma paulatina, o sea, no es brusca. Poco a poco siente de que no estoy respirando bien, se me va tapando, luego aparece sangrado, luego aparece rinorrea, o sea, es
pareciera un cuadro alérgico, hiposmia, no siente olores y finalmente lo que es dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando ya el aire no ingresa adecuadamente, este es un respirador bucal, respira por su boca, mete aire hacia el estómago. Como no mete aire hacia el pulmón, no satura adecuadamente, no llega oxígeno al cerebro y produce cefalea. Entonces, es un cuadro que se puede confundir tranquilamente con cuadros alérgicos, con cuadros sinusales, pero en este caso sí, ¿cuál es el que nos va a dar el diagnóstico? La placa de rayos X. Al aspecto macroscópico del papiloma invertido es una lesión polipoidea, unilateral, blanquecina, transparente, de aspecto edematoso, eh, que se puede sospechar un papiloma invertido. Remitimos a un estudio histopatológico, un fragmento amplio de la pieza, hay que entrar y sacar un pedazo de la pieza para descartar algún foco de malignidad. La prueba de imagen de elección en el diagnóstico de este papiloma es la tomografía, que permite determinar la presencia de erosión ósea que pudiera sugerir malignidad, así como otros signos típicos de papiloma, como la presencia de focos de calcificaciones dentro del papiloma o la hiperostosis focal del hueso adyacente. Entonces es más bibliografía. Cuando nosotros realizamos y vemos algún tipo de imagen, más que todo primero ritmoscopía, vemos algún tipo de alteración, pedimos tomografía. La tomografía, como saben chicos, viene en cortes axiales, coronales, sagitales, qué sé yo. Nos sirve para ver hasta dónde está metido el tumor. En este caso, lo que vemos, por ejemplo, este es el tabique que va por la mitad, este es el seno maxilar derecho, seno maxilar izquierdo ocupado, ¿no ven? Lleno, ocupado, hasta arriba. Este es un tumor, pero es un tumor que solamente vamos a saber si este es un papiloma cuando hagamos el estudio histopatológico. El tratamiento es, tenemos que abrirle la cara a la mitad, por lo menos, hacer a un lado y poder sacar el papiloma y cerrar. ¿Por qué? Porque este es un tumor benigno, destructivo, pero es benigno. Por lo tanto, sí o sí tenemos que operar para poder sacar, porque si no va a empezar a destruir y se va a comportar como maligno, o sea, no porque sea en sí su forma histopatológica maligno, sino se comporta maligno porque va destruyendo, se mete a un lado, se mete a otro lado, se mete al seno, se mete hacia el etmoides, se comporta, ¿no? Pero no es maligno, tiene histopatología benigna. Otro tumor es el osteoma. El osteoma son tumores óseos benignos de crecimiento lento, de etiología desconocida, frecuentemente asintomáticos y sin tendencia a malignizar, que se pueden localizar en los senos paranasales. Este más es óseo. Los senos más frecuentemente afectados, el frontal, luego el frontoetmoidal, o sea, el etmoides y muy varias veces los senos maxilares. Su incidencia se ha estimado de un 0,01 a un 0,043%, suelen ser diagnosticadas entre la segunda y quinta década de la vida, realmente como un hallazgo radiológico silente y tiende a ser más frecuente en varones que en mujeres. Es un diagnóstico casual, o sea, este paciente no presenta algún tipo de molestias. Y se le saca una placa de forma casual pensando de que a veces está con un cuadro de alergia o sinusitis y nos muestra ya algún tipo de lesión, ¿no ve? Es como una calcificación, se ve totalmente un abultamiento en el seno, ¿no? Ahí. Los osteomas suelen presentarse de forma esporádica y como lesión única pueden formar parte del síndrome de Gardner, enfermedad hereditaria autosómica dominante que asocia poliposis intestinal, quistes, fibromatosis y osteomas, o sea, hablamos de algunas lesiones a distancia. Pueden plantear problemas de diagnóstico diferencial con otras lesiones óseas, como la displasia fibrosa o el fibroma osificante, aunque lógicamente el osteoma presenta unos bordes mejor definidos que otras lesiones. O sea, esto está en el hueso frontal, ahí se mete en el seno frontal este osteoma, al cual lo vamos a medir para poder abordar, ingresar y sacar el osteoma. Estas son cirugías vía endoscópica para entrar y sacar. Ahora,
como son totalmente asintomáticos y son de hallazgos solamente radiológicos, muchas veces el paciente vive con su osteoma y nunca supo que tuvo, ¿no? Solamente sacamos porque el paciente tiene miedo que suceda algo. Muchas veces no, no va a pasar nada, porque es solamente una alteración del hueso al nivel del frontal. ¿Okay? Entonces son hallazgos, en este caso, imagenológicos. El hemangioma, este es otro. Los hemangiomas son los tumores benignos más frecuentes, este sí en la infancia, corresponde a neoplasias vasculares. Tiene una incidencia del 12% en menores de un año, del 2.5% en los recién nacidos, siendo más frecuente en los de pretérmino. Clínicamente existen tres hemangiomas superficiales, profundos y mixtos. Los superficiales son de color rojo vivo, tienen forma de cúpula o bien forman placa de consistencia elástica que se empalidecen parcialmente con la compresión. Son bien claritos los hemangiomas. Y los profundos son de color de piel o azulados, algo más comprensibles en su superficie, pueden observarse telangiectasias, vasos y venas pequeñas. Entonces, este tipo de hemangiomas se ven bastante, que se llama, no hay necesidad mucho de hacer mucha clínica porque se ve al tiro, como se dice, algún tipo de alteración en el carita del niño o en algún otro lado. Es un tercio de los casos, los hemangiomas están presentes al nacer, el resto aparece en el transcurso del primer mes de vida. Su evolución se caracteriza por un periodo de crecimiento rápido, seguido por una estabilización e inactividad, pero para finalmente involucionar y desaparecer en la mayoría de los casos. Se va perdiendo. No hacemos mucho, no tocamos, salvo que hay algún compromiso un poco de la nariz, pero que se llama, no es que vamos a actuar sobre el hemangioma, sino vamos a tratar de permitir de que el niño o el bebé en este caso respire más adecuadamente, hidratando un poco más la nariz, dándole algún tipo de soluciones a la mamá para que le ponga, porque va a ir desapareciendo. La fase de crecimiento rápido dura de 3 a 10 meses, el periodo de involución comienza en el segundo año de vida y hasta muchas veces 10 años desaparece. Aproximadamente un 50-60% de los hemangiomas han desaparecido a los 5 años, 70 a los 7 años y el 95 hasta los 10 años. El primer signo de involución es la decoloración grisácea, la cual comienza desde el centro de la lesión junto con la pérdida de consistencia y su aplanamiento. Entonces, es una alteración meramente que no hay necesidad de estar tocando, hurgando, solamente nosotros cuando aparece en la parte de la nariz estos hemangiomas, nos alteran la parte de la piel de la nariz o por adentro de la naricita del bebé, solamente tratamos con algunas soluciones hidratantes, nada más, solamente hidratamos para que tenga mejor respiración porque poco a poco va a ir desapareciendo. ¿Qué complicaciones puede haber? Que se ulcere, que se infecte, hay un compromiso visual si está más hacia arriba, compromiso respiratorio, estéticamente y algún tipo de malformaciones. Esto es cuando ya se va a complicar, ¿sí? Pero generalmente la gran parte involucionan y desaparece. El carcinoma cavum. Este es un tumor maligno del cavum, de la parte más posterior de tu nariz, ¿ok? La parte más posterior de la nariz y la parte más superior de la faringe. En este lugar, que es el cavum, aquí se aloja tu adenoides. Las adenoides son parte del anillo linfático de las amígdalas. Acá se aloja. Pero, como después vamos a ver en la parte amigdalar, a la edad que ustedes tienen, ya no hay adenoides, desaparece. El niño sí tiene, pero el adulto ya no. Es más, esta es una patología o es un cáncer que acá hay muy poco, es más de las regiones del Báltico, de ese lado en España, es frecuente en la parte asiática, es más de afuera, te diré. Presenta dos picos de máxima incidencia de 20 a 30 años y en mayores de 50 afecta a hombres y a mujeres. Provocado fundamentalmente por el virus de Epstein-Barr, alimentos provocado por alimentos ricos en sal, factores genéticos y factores fundamentalmente, en este caso, de bebidas y de cigarro fundamentalmente. Estos son los que van a provocar este tipo de daño. Denme un momento, se me está metiendo agua.
Hola, hola, Misha. ¿Me escuchan, chicos? Sí, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué demonios pasa? Creo que no. Ok. Según la anatomía patológica, se divide en tres tipos. Tipo 1, carcinoma de células escamosas. De tipo 2, carcinoma no queratizante. Y de tipo 3, carcinoma indiferenciado. ¿Qué manifestaciones clínicas van a tener? Algunos son asintomáticos, otros presentan cuadros de epistaxis, otalgia, dolor de oído, hipoacusia, obstrucción nasal, miden apenas 6 centímetros y algunos presentan adenopatías cervicales bilaterales. Manifestaciones clínicas que se dan con otro tipo de situaciones, por ejemplo, las otalgias, que se llama, nos dan pues, posiblemente por situaciones de infecciones, ni siquiera golpes hurgados, qué sé yo, hipoacusias por otitis media aguda, crónica. Entonces son manifestaciones clínicas que nos producen a veces diagnósticos diferenciales que se llama, que te pueden llevar a otros diagnósticos en un principio. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, mediante la exploración de la nariz, tratamos de ingresar por la nariz, pero es bien complicado el hecho de poder ver en forma directa. Necesitamos utilizar un endoscopio especial para poder observar hacia atrás, porque esto está muy atrás. Hacemos una biopsia, tomamos una parte de aparentemente ese tumor y hacemos el PAF también a nivel del ganglio del cuello, porque tiene presente adenopatías. Este es el único momento en que nosotros vamos a tener el resultado adecuado. El tratamiento, debido a su localización, la cirugía curativa muchas veces no es posible. Se tiene que hacer un tratamiento basado en quimioterapia y radioterapia. O sea, lastimosamente el cabo está muy atrás, está muy pegado a lo que viene a ser la vía respiratoria, se une a la parte superior de la faringe. No podemos operar a ese nivel. Por lo tanto, solamente en base a quimioterapia y radioterapia. Además que es un tumor maligno. Nosotros hacemos el diagnóstico y el oncólogo es el que se va a encargar de hacer la parte oncológica. Cuando es un estadio reciente, entonces la radioterapia pues nos va a tratar de controlarlo. La quimioterapia, en este caso lo que se usan generalmente es el cisplatino, que es el más usado para el cáncer de cabo, y el 5-fluorofluacilo y los taxanos que se utilizan para ese tipo de situaciones. Se emplea para extirpar las cadenas ganglionares o como cirugía de rescate sobre el tumor primitivo, solamente para tratar de aliviar la parte solamente ya ganglionar. El carcinoma epidermoide, este es otro tumor que se lo ve así en la parte más posterior de la nariz. Son más del 50% de los tumores malignos, este carcinoma epidermoide, del seno maxilar y del seno etmoidal. Los inoperables tienen una supervivencia de 5 años, del 10 al 15% con radioterapia. Son tumores malignos muy fácilmente de hacer metastasis. El tratamiento se basa en la cirugía, seguido por radioterapia. Hay que sacar el tumor. Posteriormente debe realizarse seguimiento con estudios de imagen, cada 4 o 6 meses, comenzando a las 6 o 8 semanas de completar el tratamiento. Este es el que más posiblemente en algún momento vemos. Los tumores en sí, en general, no son muy frecuentes. No se da como en otros países de mayor incidencia. Por lo menos lo que hablamos en este lugar no son muy frecuentes, son muy pocos, pero lastimosamente los que hay pues no llegan en una primera instancia, ¿no? Son pacientes que llegan cuando ya el tumor ha tomado bastantes estructuras. El carcinoma adenoide quístico, este es otro,
También es un tratamiento en base a cirugía y radioterapia complementaria en un tipo de tumor que metastiza a distancia en el 40% de los casos, en ocasiones de forma tardía, principalmente a pulmón y hueso. Tiene una supervivencia a 10 años el 7%. O sea, son pacientes que prácticamente llegan a fallecer la gran mayoría cuando se presenta este tipo de tumores a nivel de fosas nasales. El adenocarcinoma, este es otro, es el tumor más frecuente a nivel de seno etmoidal, está metido ahí, desde atrás. Tiene una presentación histológica variada, puede ser sesil, papilar, mucoide alveolar, dependiendo cuando nosotros hacemos la biopsia en qué estado está. Y una afectación ganglionar, regionalmente en 30% de los casos a nivel de cuello, que produce gran cantidad de alteraciones ganglionares. Estos son los tumores más conocidos que tenemos, por lo menos en literatura. Muy pocos se ven que se llama en forma directa, excepto el carcinoma epidermoide, ese es el que más se observa. Este es el que más en frecuencia, digamos, que pueden aparecer. No son muy comunes, no son muy comunes los tumores, pero lastimosamente, como ven, presentan sintomatologías que confunden con otros síntomas o con otras patologías. Epistaxis, la mayor parte debutan con epistaxis, con obstrucciones, con alteraciones nasales, y se lo trata a veces de diferente manera. Uno piensa que es sinusitis, que es rinitis, de que está con sus sangrados, le dan un montón de medicamentos y el tumor va creciendo. Es un tumor, son tumores por lo general que se caracterizan de crecer de adentro para afuera. Y lastimosamente, cuando ya están afuera y recién ven, o recién el paciente también se da cuenta, es cuando ya ha tomado muchas estructuras. Entonces, es bastante complicado estos pacientes de manejar por el hecho de que ya tiene bastante destrucciones de estructuras óseas muy pegadas. Ustedes saben de que dentro de la nariz el etmoides está muy pegado a lo que viene a ser el seno esfenoidal, muy pegado a lo que viene a ser los senos maxilares, muy pegado a lo que viene a ser la parte del piso de la misma nariz, entonces compromete un montón de estructuras, ¿ok? Entonces, esto más que todo es una revisión bibliográfica para que ustedes tengan conocimiento. Uh, como les digo, no son pacientes que se van a quedar en un primer nivel, estos pacientes sí, de hecho saltan. A comparación de lo que hemos visto en el primer tema, que es traumatismos faciales. Ese sí, eso sí van a ver por montón. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? Ok, chicos. Entonces, la próxima semana van a pasar las teóricas con el doctor Espinosa. Conmigo nos vemos creo que recién en 2 semanas para continuarnos